La oración eficaz. Así hemos titulado el sermón de la mañana de hoy. La oración eficaz. Y vamos a leer Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. A partir del versículo 20, Elías enfrenta a los profetas de Baal. Dice así la Escritura, hasta el versículo 39. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois de los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Perdón. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sijón, y allí los degolló. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por tu magnífica, bella y gran palabra.
Hoy nosotros queremos ser edificados, alentados y movidos por ella hacia ti. Rogamos que tu Espíritu Santo, oh Dios, obre esa maravilla del poder de tu palabra en nosotros. Te lo rogamos por Jesús. Amén. La oración eficaz. Hay un pasaje tremendo ahí en el Evangelio, en la carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago, la carta universal del hermano de Jesús. En el capítulo 5, versículos 16 en adelante, él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y de pronto dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a continuación, para ponernos un ejemplo de oración eficaz, habla de Elías. Él dice en el versículo 17, o sea, voy a leer toda la continuación, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta descripción que hace Santiago nos hace ver que la oración de Elías fue una oración eficaz. Y nosotros lo vemos. Cuando él oró, en este pasaje que leímos, cayó fuego del cielo, y después la Biblia dice que llovió, además de que había orado antes para que no lloviera, y no llovió. La oración del justo puede mucho. Y cuando él dice la oración del justo, dice que Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras, dándonos a entender claramente que no es la oración de un cristiano perfecto en todo el sentido de la palabra, sino de un cristiano que aún estando atado a pasiones, es justo. Dios promete contestar a todo aquel que por medio de Jesucristo clama a Él. Él dice ahí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. En Juan 14. Las oraciones de Elías fueron por la nación de Israel. En una época de gran crisis en todos los sentidos. Israel pasaba por una crisis política, económica y social. Crisis política porque la nación estaba dividida. Habían tribus en el norte y en el sur. 2 tribus del sur tenían un reinado y las tribus del norte tenían otro. Acab era rey sobre las tribus del norte, Josafat sobre las tribus del sur. Y lo interesante es que cuando Elías fue a ofrecer el sacrificio, dice este pasaje, tomó 12 piedras, conforme a cada una de las tribus de Israel, que eran 12. Eso tiene un significado tremendo. Elías estaba diciendo: para Dios vale toda la nación. Ustedes están divididos políticamente, se han fragmentado. De tiempo de Roboán y Jeroboam, la nación se dividió y tiene ahora 2 reinados y están enfrentados entre ustedes. Pero para Dios, ustedes son una nación. Así que aquellas 12 piedras, como lo habían hecho los antiguos, Elías pudo tomar 10 piedras. Bueno, 10 piedras porque yo estoy hablando con el rey de Israel del norte, no con Judá y con Benjamín, que son las tribus del sur. Pero no, él tomó las 12 piedras. Había una crisis política también porque el rey Acab había sido un rey malo, un rey asesino que mató por una viña a Nabot, un rey que persiguió a los profetas, que se casó con una mujer impía y que trajo a la nación de Israel persecución a todo aquel que practicara la fe verdadera, persecución al pueblo de Dios, a los profetas que tuvieron que huir. Elías mismo estuvo huyendo, pero hubo profetas escondidos en cuevas y demás. Y se le dio rienda abierta a las falsas religiones. Los profetas de Baal, los profetas de Acera, eran 450, 400 y andaban por toda la nación y llevaban a la nación a la idolatría. Y la nación estaba confundida. Elías le dice, y esta es una crisis ahora también religiosa, el pueblo tenía una crisis religiosa. No sabía, cuál es la verdadera religión. Y lo que hacía era un sincretismo. El pueblo hacía un sincretismo. Adoraba a los Baales y adoraba también a Dios. En Cuba hay un sincretismo parecido. La gente dice: yo creo en los santos, pero yo creo en Dios también y en Jesucristo.
Por eso es que Elías comienza diciéndole, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es rendirse, es hasta es que cojea, que se tambalea, que si por aquí, que si no sabe por dónde coger. Tomen un camino, no claudiquen más entre dos pensamientos. Si Jehová si los Baales son dioses, sirvan a los Baales. Y si Dios es Jehová, servid a Jehová. ¿Recuerdan el tiempo aquel de Josué, cuando Josué dijo, ustedes sirvan al Dios que le dé la gana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Que Él fue el que nos sacó de Egipto y Él es quien oyó nuestro clamor. Así que Elías está enfrentándose a una nación, está en medio de una nación que tiene una crisis política, una crisis religiosa, una crisis económica. Déjenme decirle que este capítulo mismo comienza, el capítulo 18, no lo leímos porque comienza diciendo cuando Dios le dice a Elías que se enfrente a Acab. Y dice la Biblia, dice en el capítulo 18, versículo 2, dice después al final, dice, y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. Usted recuerda que Elías llegó donde estaba la viuda de Sarepta. Ayer las mujeres hablaron, creo, de la viuda de Sarepta. Y dame algo de comer. Tengo un puñado de harina, un poquito de aceite y voy recogiendo unos palitos para cocinarlo y morirnos, mi hijo y yo. No hay nada. La crisis económica era total. Y la crisis social, naturalmente, por todo esto. En el texto que nosotros acabamos de leer, Dios toma una decisión final con Israel. Las cosas cambiarán. Y en mucho tiene que ver la oración de este hombre maravilloso de Dios llamado Elías. Un hombre que siempre me ha fascinado. Mi esposo y yo decidimos ponernos a nuestro primer hijo Elías. Porque Elías es un profeta maravilloso de la Biblia. Si bien el hombre de Dios que más admiro es David, Elías es algo espectacular. Y Elías fue un hombre de oración. Todo el tiempo estuvo en todos sus problemas y necesidades clamando a Dios. Y ahora es el hombre que está ahí parado en la brecha por su nación. Hermano, la iglesia y la nación está necesitada de cristianos que practiquen la oración eficaz. La iglesia cubana, la nación cubana, necesita que tú como creyente en Jesucristo practiques la oración eficaz. Hay mucha gente orando. El punto es orar eficazmente. La oración que algunos piensan, bueno, lo importante es hablar con Dios. No importa lo que tú hables, no importa cómo lo hables. La oración tiene que ser eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. ¿De qué va a depender que tu oración sea eficaz o no eficaz? Vamos a ver en este pasaje 4 ideas tremendas. Primero, la oración eficaz no depende de nuestro sacrificio, sino de estar orando al Dios verdadero, que es Dios, el Dios que se ha revelado en la Biblia, el Dios de la Biblia. Meditemos en esto. Dice la Biblia ahí en los versículos 25 al 29, nos cuenta que Elías retó a los profetas, escojan ustedes un buey y yo voy a escoger uno también, invoquen ustedes y yo invocaré. Aquellas personas empezaron a invocar a su Dios, a sus dioses, a los Baales. Y la Biblia nos cuenta ahí cómo ellos estuvieron toda la mañana hasta el mediodía y después estuvieron hasta la tarde dando voces y hicieron grandes sacrificios. Los sacrificios fueron no solamente picar el buey, sino el sacrificio de estar todo el día saltando, reclamando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. También dice la Biblia que se cortaban con cuchillos y con lanzas, se cortaban y la sangre la derramaban. Pero no obtuvieron nada. Claro, estaban orando a un Dios falso. ¿Quién podía responderle? Pero hay personas que creen que están orando a Dios, cuando a veces no lo están haciendo porque no están orando al Dios verdadero. En ocasiones los mismos cristianos que creen en el Dios verdadero, en el de la Biblia, se hacen una imagen de Dios en su mente. Imaginan cómo debería proceder Dios y no cómo procede Dios revelado en la Biblia. Hacen una idea de cómo debería obrar Dios, cómo debería contestar, qué debería hacer. Y nosotros tenemos que, mire, por eso es que la importancia de leer la Biblia, para entender y conocer al Dios de la Biblia.
Dice la Biblia, si alguien quiere alabarse, alábese en esto, en conocerme. La Biblia habla de la experiencia cristiana de salvación como un conocimiento y de conocer a Dios. Conocer, hermano, no es saber que existe. Conocer es una relación. Nosotros, en nuestra argot popular, bueno, acabo de conocerte y te conocí, pero esto es que te vi por primera vez, nos dimos la mano, me preguntaste el nombre y te lo dije, te pregunté tu nombre y me lo dijiste, pero no conozco tu forma de pensar, tus interioridades, tus conflictos, tu familia, los problemas que enfrentas, los dones que tienes, lo bueno o malo que eres. No conozco tu corazón. Ahora, el tiempo de relación con las personas hace crecer el conocimiento. El tiempo que yo llevo casado con mi esposa, el tiempo de relación que tenemos ha hecho que entre nosotros dos hay un conocimiento. El tiempo que yo llevo de ser cristiano, desde que yo conocí a Dios, desde que yo me rendí a Dios, ha hecho que yo conozca a Dios, pero no solamente porque llevo tiempo con Él, sino porque llevo tiempo relacionándome con Él. Leyendo la Biblia, estudiando, leyendo libros, oyendo sermones, estudios bíblicos. Voy conociendo a Dios y sé cómo es Él. Y tú sabes cómo pedir correctamente a Dios. ¿O no sabes cómo pedir correctamente a Dios? Así que en muchos sentidos a veces nos equivocamos. ¿Y qué pensamos muchas veces? Que Dios nos va a responder de acuerdo al sacrificio que hacemos. Increíblemente, pero hay cristianos que piensan que porque trajeron diezmos o ofrendaron o porque vienen a la iglesia. Señor, tú sabes que yo vengo a la iglesia, que yo no falto a la iglesia, ayúdame en esto. Hay gente negociando con Dios. Y cuando la Biblia nos enseña que la gran realidad es que todo lo que pedimos a Dios lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, no en el nombre de nuestros logros. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que murió en la cruz. Jesús es la gracia de Dios y la respuesta a la oración es gracia de Dios, no merecimiento. La salvación es por gracia, no la merecemos. La respuesta a la oración, idem. Lo mismo. Por eso que Jesús dice, lo que pidan en mi nombre, porque en tu propio nombre no puedes pedir. Pero hay creyentes que piden. Miren, hay creyentes no, yo he cometido ese error también. Yo he cometido ese error también. Dice, bueno, Señor, hay que ir, vamos a ir a predicar a una misión allá y tengo que ir para Pedro Pí, tengo que ir allá y no tengo transporte. Y entonces le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo voy a ir a hacer tu obra, que voy a ir a predicar allí, que voy a ir a llevar la palabra a aquellas personas que me necesitan, que voy a hacer ese sacrificio. Dame un transporte. ¿Qué hice yo? Yo oré por mis méritos. ¿No es verdad? Oré por mis méritos. Señor, tú puedes proveer un transporte porque mira lo que estoy haciendo yo. Me estoy sacrificando por ti. Estoy haciendo esto por ti. Pero la gran realidad, hermano, es que siervos inútiles somos. Y que todo lo que pedimos lo pedimos por gracia. Así que lo que tenemos que decir es, Señor, en el nombre de Jesús que murió en la cruz, por tu gracia, concédeme. Porque hasta servir a Dios nos es concedido, hermano. Nos es concedido. Nos es concedido, hermano. Esa es la realidad. Así que no depende de nuestros sacrificios, sino de estar orando al Dios verdadero. Y cuando hablamos de Dios verdadero, hablamos del Dios revelado en la Biblia. Tienes que conocer a Dios, saber cómo obra, Miren, ahorita cantaban, mi trabajo es creer. Pero aún cuando las cosas no van como nosotros creemos, porque muchas veces no es como nosotros pensamos. No es como nosotros pensamos, sino es como Dios lo hace. Estos días hablaba con alguien y decía, Moisés tuvo que ir 10 veces delante del faraón, 10 veces. Siempre hubo trabas, pero Dios le decía, vuelve, vuelve. Y cuando ya nos libramos, el mar delante de él. Hay trabas a veces, dificultades, pero no es que Dios no está ahí, es que Dios tiene un plan mayor. Pero si tú conoces a ese Dios, tú puedes orar enfocado en ese Dios, conociendo a ese Dios, sabiendo cómo obra ese Dios y no ilusionándote cómo debería ser Dios. Es mejor conocer a Dios tal y como es y orar a Él sabiendo tal y como es y cómo obra. Y entonces oraremos correctamente. La oración eficaz no depende tampoco de muchos hombres buscando gloria, sino de que se le quiera dar
la gloria a Dios. En los versículos 36 y 37 dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, le dice él, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Déjeme decirle que Acab pensaba que el que había traído la sequía era Elías. Acab no reconocía a Dios. No reconocía a Dios. Así que cuando se encontró con Elías, ahí mismo en capítulo 18, antes, los versículos anteriores que no leímos, él le dice: ¿eres tú el que trastornas a Israel? Le dice Acab a Elías. El pueblo veía a Elías como el profeta que había orado, pero muchas personas ni siquiera lo conocían personalmente, porque Elías había estado todo el tiempo huyendo. Así que Elías se convirtió seguramente como en la comidilla de las conversaciones de los israelitas unos con otros. Oye, ¿has oído de Elías? ¿Quién es Elías? Elías, el profeta. Oró y no ha llovido más. Oye, se encontró con Acab. Elías, dicen que fue a ver al rey, no sé quién, al de Siria, y la gente chismeaba, porque los chismosos han existido siempre. No piensen que los cubanos son los únicos chismosos. Los chismosos han existido siempre. Y eso hace a veces que la gente empieza a ser, vamos a decir así, un ídolo de ese profeta que dice las cosas como debe decirse. La gente tiene una tendencia tremenda a seguir líderes, a caer en la trampa de idolatrar a la gente que hace cosas que a ellos le agradan, a empoderarlos, y es un peligro tremendo, porque cuando hay líderes que de pronto son empoderados y lo que ellos dicen todo el mundo lo acepta, cuidado con eso, porque ese líder empieza a hincharse de poder y aunque haya tenido primeras buenas intenciones, pueden convertirlo en un monstruo. Y a veces con el cristiano puede pasar, y con los pastores puede pasar, con los líderes puede pasar, pero ¿cómo es la oración eficaz? La oración eficaz glorifica a Dios. Así que Elías, que está ahora parado ante el pueblo, donde hay muchas personas que lo ven por primera vez, y ven a aquella figura de profeta de la antigua escuela, vestido de piel de camello. Aquello era tremendo, el espectáculo aquel sobre el monte. Oiga, hermano, armando aquellas piedras. Debió haber sido un espectáculo tremendo para el pueblo, la admiración del pueblo hacia Elías. Pero Elías dice: oh Jehová, muéstrate para que la gente sepa que aquí tú eres Dios y que yo soy, ¿qué cosa? Tu siervo. Que no soy yo, que no está en mí. Que no está en mí. Ustedes recuerdan que eso pasó con Pablo, el apóstol Pablo, de una ciudad y hizo un milagro. La gente quiso: Dios entre nosotros, y empezaron a exaltarlo porque este es Dios. No. Cuando hacían milagros, no está en nosotros. No somos nosotros. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de él y le dijo: no, levántate porque yo soy un hombre como tú, adora a Dios. Cuando Juan, el apóstol Juan, el Juan que caminó con Jesucristo, el Juan que escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, recibió la visión tremenda al final de Apocalipsis capítulo 20, fue tan maravillosa que se postró delante del ángel que estaba allí. Dice la Biblia que se postró, se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo: no me adores. Yo soy como tú y los consiervos, los profetas. Adora a Dios. Tremendo. Hasta el gran Juan pudo ser confundido con la grandeza de la revelación que el ángel le mostró. A lo mejor pensó que era el ángel de Jehová. Lo cierto es que la oración eficaz no busca entronarse a sí mismo, sino entronar a Dios. Cuidado que tu oración sea para tú llegar a una posición en que te admiren porque eres alguien que ora, o porque oraste y lo lograste, o cuando das un testimonio de que yo oré por eso, es para exaltarte. Porque la oración eficaz, hermano, exalta a Dios, y en la mayoría de los casos la gente ni sabe. Yo me enteraré un día en el cielo
de cosas que yo logré en mi vida y Dios me dirá, ¿sabes que aquello que lograste fue que un hermano estuvo noches orando por ti? Mario Pérez, mi maestro, él me decía, yo duermo poco, con 100 años que tenía, murió de 102, yo duermo poco, Carlito, pero cada noche cuando yo me despierto y no puedo dormir, oro. Y tú estás en cada una de mis madrugadas. Qué tremendo, hermano. El viejo oraba por mí, un viejo que había sido un cristianazo de toda la vida. ¿Cuántas cosas habré logrado yo? Por la oración de aquel viejo. Mi amigo Pedro y yo conversamos en estos días y me dijo, cada mañana estoy orando por ti. Hermano. La oración eficaz, la oración del justo. Él está orando por mí, él está pasando una prueba peor que la mía. Yo no tengo prueba y él tiene una grande. Pero él está orando por otros. La oración del justo busca entronar y glorificar a Dios. No entronarte a ti mismo, no decir, mira lo que logré por la oración. La Biblia nos enseña esto. Y lo dice continuamente. Cuando vamos a la Biblia, dice la Biblia, Cristo es en nosotros, esperanza de gloria. Hay riqueza en gloria en Cristo Jesús. Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo apto en el amado. Estoy leyendo acá versículos de Colosenses, Filipenses, Efesios. Jesús es el digno. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 5:9, cuando se reúnan las personas de toda tribu y lengua y nación, y allí estén de todo linaje, dirán, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra, y que se abra el libro y rompa el sello. Él es el que es digno, porque Él fue quien murió en la cruz. Él derramó su sangre y nos ha redimido para Dios. Solo Él. En tercer lugar, la oración eficaz no depende de mucho tiempo y la vana repetición, sino de palabras sinceras y de corazón. Volvemos a los versículos 26 y 27 y nos acordamos que esos profetas de Baal estuvieron todo el día, hermano. Desde la mañana hasta el mediodía. Desde el mediodía se puso la cosa más caliente y empezaron a cortarse hasta la tarde, hasta la hora del sacrificio. Normalmente, en las 3 de la tarde para nosotros, la tercera vigilia. Cuando Cristo murió, era la hora del sacrificio para los judíos. Ahí estuvieron toda la mañana hasta la tarde y no hubo nada. Todo el tiempo gritaban lo mismo. ¡Oh, Baal, escúchanos! Baal, repetían y repetían. Dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es cuestión de repetir y repetir y repetir vanas repeticiones. Cuando la Biblia nos habla de orar sin cesar, nos habla de una comunicación continua. Pero a veces no hay que repetir tanto las mismas cosas, sino por la misma cosa que oramos, desde puntos diferentes, desde logros que se van alcanzando, desde cosas que se van venciendo. Uno habla con Dios y le dice, Señor, tal cosa. Y a partir de ahí, mientras vas avanzando, le dice, mira, Señor, ya esto. Y vas conversando con Dios sobre el tema. Pero a veces la gente cree que es cuestión de mucho tiempo ahí, ora y ora. Y es, ¿qué vas a decir? Usted recuerda, incluso hay pasajes en la Biblia tremendos. Por ejemplo, el mismo Moisés, cuando llegó frente al mar y Dios le dijo, acércate al mar y se abrirá y huirás. Dice la Biblia, dice que Moisés clamó a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia ahí en el capítulo 14 de Éxodo? Que Dios le dijo, no clames más a mí. Di al pueblo de Israel que marche. Ya oraste. Hay momento de marchar. Ya oraste, ya te escuché. Y ya hablamos. Pero sigo, no. Entonces, cuidado, porque a veces no es todo ese tiempo, todo el tiempo que dedicas o todas las vanas repeticiones, sino tener la palabra correcta, el momento correcto, vamos a decir, el corazón correcto hacia Dios. El momento correcto es cualquiera. Y decirle a Dios solamente una palabra. Por eso la Biblia, mire, la salvación es la petición más extraordinaria de todas. Y dice la Biblia que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, será salvo. Porque Dios oirá esa oración. Porque viene de un corazón que dice que ha
creído y creyere en su corazón. Así que la disposición del corazón y la palabra, la boca, aún no está la palabra en tu boca y ya Dios la sabe toda. Miren, cuando dice las vanas repeticiones, dice, porque Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas. Cuando nosotros pensamos en orar por nuestra patria, pensemos en orar con corazones verdaderamente dolidos. Cuando vamos a orar por cualquier tema, con corazones verdaderamente creyentes de que Dios puede cambiar las cosas. Elías lo creía y por eso él fue y retó a los profetas. Él fue quien lo hizo. Al rey le dijo, haz esto. Por eso fue que incluso fue más allá que ellos. Ellos pusieron el buey allí, pusieron la leña. Elías mandó a echar agua sobre el lugar. El monte Carmelo está al lado del mar. Y allí fueron, trajeron agua y rociaron. Y hizo una zanja para que la zanja se llenara de agua. La leña mojada. Para que no haya cuento. Para que nadie piense que yo metí una chispita por ahí. Además que encender fuego en aquel tiempo no era como usted ahora, que usted es chiqui ya. No, era complicado. Lo cierto es que el fuego vino y el milagro se hizo. Pero la oración fue la oración de un hombre honesto y creyente de corazón. No de mucho tiempo ahí van a repetición. Miren, hay gente a veces que está en pecado. David le dice, si hay pecado en tu corazón, dice David, si Dios hubiera visto pecado en mi corazón, no hubiera escuchado mi oración. Así dice la Biblia, no oiré desde los cielos, cerraré mi oído. Y a veces la persona tiene un pecado, evita confesar su pecado, no quiere decirle a Dios, perdóname, me arrepiento de mi pecado, de mis pasiones, de mis errores. Aun cuando tú sepas incluso que te va a ser difícil luchar con ese pecado, tienes que pedir perdón y tienes que pedirle a Dios fuerza para vencerlo. Pero a veces el cristiano evita hablar de ese tema y entonces viene con peticiones y repite peticiones a Dios. Y Dios dice, resuelve primero este problema y después ven a mí. Y en último lugar, por lo menos en este pasaje, la oración eficaz no depende de la entrega de un solo día o de un momento, sino de la comunión de una vida entregada a Dios. Si bien es cierto que aquellos profetas estuvieron muchas horas orando y que Elías solamente dijo unas pequeñas palabras, las bases de esas pequeñas palabras eran una vida de comunión y entrega a Dios del profeta Elías. Una vida, sí, una vida. Elías hizo aquellas pequeñas palabras, pero nosotros sabemos que Elías era un hombre que había vivido dependiendo de Dios siempre, obedeciendo los mandatos de Dios siempre, en comunión con Dios siempre, en sus momentos altos y en sus momentos bajos, en sus victorias y en sus crisis. Elías estuvo a los pies del Señor. La respuesta a la oración era el resultado de un hombre que había vivido en dependencia y obediencia por años. La oración de un hombre que acababa de restaurar el altar, de un hombre que creía en la restauración de la devoción del pueblo hacia Dios, de un hombre que creía que Dios se manifestaría porque lo había experimentado y sabía que era real. Así que no es una cuestión solamente de una entrega de un día, esa oración oye, un día él hizo esa oración, yo la voy a hacer. Es que tú verdaderamente estés dispuesto a una vida como esta. Una vida como esta. Un hombre como tú, sujeto a pasiones como las nuestras, dice la Biblia, para que quede claro, pero que oró con una vida que lo respaldaba. No es la entrega de un solo día o de un solo momento, hermano. No es hoy estoy para Dios, pero otros días estoy en mi mundo, en lo mío. Hoy digo creer de corazón, pero el resto del tiempo yo no honro con mi vida a Dios. Hay un respaldo de vida en todos aquellos que hicieron oraciones tremendas ante Dios. Concluyo, hermano. Voy a recapitular. La iglesia y la nación de Cuba y el mundo está necesitada de cristianos que practiquen la oración eficaz. Que practiquen la oración eficaz. Va a depender de qué es esta oración eficaz. Hermano, no depende de nuestro sacrificio, sino de estar orando al Dios verdadero revelado en la Biblia. No depende de muchos hombres buscando gloria, sino de que tú quieras dar la gloria a Dios.
No depende del mucho tiempo o las vanas repeticiones, sino de las palabras sinceras y de corazón. No depende de la entrega de un solo día, de un momento, sino de una comunión, de una vida entregada al Señor. ¿Qué pasó al final? ¿Quién tuvo un final trágico? ¿Quién tuvo un buen final? El final de los Baales fue trágico. No pudieron demostrar que su Dios era el verdadero. Y después fueron todos degollados. Dios erradicó el mal completamente de Israel en aquel momento. Una decisión drástica para la nación. ¿Quién tuvo un buen final? Elías salió victorioso. Dios salió glorificado. Dios salió exaltado por el pueblo que dijo, Jehová es el Dios. Y dice la Biblia que en aquel mismo momento Elías subió allí y dice que veo como un palmo como la mano de un hombre. Qué lindo el canto ese. Como la mano de un hombre. Allí y dijo, Señor, ¿qué ves? Dice, veo una nube como del palmo de la mano de un hombre. Corre, Elías, corre. Que viene el agua de Dios, viene la lluvia de Dios. Viene la lluvia. ¿Saben qué? La oración como un estilo de vida, la oración que verdaderamente nosotros podemos convertirla en eficaz, cambiará toda la historia, cambiará la nación, traerá la exaltación de Dios y el final trágico de aquellos que no le honraron y que fueron contra Él. Nosotros vemos eso. Tenemos que interceder con oración eficaz por nuestras vidas, por nuestra nación, por nuestras familias, hermanos. La oración de intercesión, la oración eficaz llevada a la intercesión tendrá un poder extraordinario. Un hombre llamado Abraham, usted sabe. Un día, el ángel de Jehová en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es una teofanía, o sea, es Jesucristo o Dios mismo manifestándose. No es lo mismo cuando la Biblia dice un ángel de Jehová que cuando dice el ángel de Jehová. Y usted lo ve en la diferencia. El ángel de Jehová se presentó a Manoah y dice Jehová. En todo momento, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era Dios. Y el ángel de Jehová vino un día acompañado de 2 ángeles más a donde estaba Abraham. Y le trajo 2 grandes noticias. 2 grandes noticias. En Génesis 18 le trajo el ángel a Abraham. La primera noticia fue, voy a fundar una nueva nación. En un año vendré y Sara tendrá un hijo, Isaac, y haré de él una gran nación. Voy a fundar una nueva nación. La segunda noticia fue, voy a destruir una nación, Sodoma. Esa vieja nación la voy a destruir porque ha deshonrado mi nombre. Esta nueva nación la voy a crear porque glorificará mi nombre. El clamor contra Sodoma ha aumentado y el pecado de ellos se ha agravado hasta el extremo. Los destruiré. El clamor de la nueva nación que haré de tu hijo Isaac, cuando clame a mí, habrá salvación y libertad. Qué tremendas noticias recibió Abraham, hermano. La primera nación vivía su sobrino. Tal vez en esa nación él comerciaba con sus ovejas. Eran las grandes ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Había ya entrado Abraham en una guerra donde había librado a la gente de Sodoma porque fueron tomados por un rey y fueron llevados esclavos, y él se levantó y fue el día que le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Usted recuerda eso? Y el rey le dijo, te voy a dar, dijo, no me des nada. No quiero que tú estés diciendo por ahí que tú enriqueciste a Abraham. Lo cierto es que Abraham tenía algunos lazos con aquella ciudad, pero rómpelos, porque esta ciudad será destruida. Y yo haré una nación para esta tierra. Esta tierra que ha sido ocupada por pecado y por destrucción, por pecado que clama, será deshecha. Y usted sabe cuál es el pecado grande de Sodoma, ¿verdad?
Y yo haré una nación nueva y la pondré en esta tierra y me glorificará y traeré salvación y liberación. El clamor del pecado de la mala nación traerá condenación. El clamor de libertad de la nueva nación traerá prosperidad y glorificará el nombre de Dios. Y así ha sido, hermano. Qué tremenda noticia recibió Abraham, hermano. Pero el corazón de Abraham era perfecto para con Dios. Hombre lleno de amor y fe. ¿Saben qué hizo Abraham? Intercedió por Sodoma. Señor, y si hubiera allí 50 justos, ¿destruirás el justo con el impío? Por eso nosotros sabemos que Dios también consideraba a Abraham su amigo. Piensan lo mismo que yo. Dios no se gozaba de destruir esa nación. Sencillamente era necesario. Queridos hermanos, yo oro por una Cuba nueva. Y no necesariamente estoy hablando de que caiga fuego del cielo y consuma a todas las personas de este país. No, eso no va a pasar otra vez. Dios lo dijo. Pero sí que las bases del pecado y de la destrucción, el clamor de pecado que está subiendo de esta nación por la opresión, por la necesidad, por la imposición, por la exaltación del pecado, Dios lo desarraigue. Y oro para que Dios traiga una nación que traiga prosperidad y liberación y salvación a los cubanos. Nosotros tenemos que orar con oración eficaz por nuestra nación, hermano, porque cuando los cristianos practican la oración eficaz, hay liberación y salvación, y eso es lo que necesita la iglesia y la nación cubana, hermano. Eso es lo que necesitamos. Oremos. Dios, gracias. Alabado y glorificado seas, Padre. Ayúdanos a ser cristianos que oran eficazmente. Eficazmente. Porque conocemos al Dios verdadero. A ti, Señor. Porque buscamos tu gloria y no la nuestra. Padre, porque oramos con palabras eficaces y no vanas repeticiones. Y porque, Señor, nosotros sabemos, nosotros creemos en que tú eres un Dios que harás las cosas a través de la oración eficaz de tus hijos. La oración que te exalta, que te glorifica y la oración que trae un final glorioso. Intercedemos por Cuba. Oh Dios, mira los justos que viven en nuestra nación. Destruirás también al justo con el impío. Trae una nación nueva a Cuba, Señor. Destruye las bases de la impiedad que quiere imponerse sobre nosotros, sobre el pueblo. Mira, oh Dios, aquellos que dicen que nuestros padres no fueron buenos padres porque nos disciplinaron. Cuando dice tu palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Mira a estos que dicen que fuimos trastornados porque nuestros padres nos disciplinaron y nos castigaron. Y que no debemos castigar a nuestros hijos o disciplinarlos. Mira los que dicen que no somos buenos porque nuestros padres, oh Dios, tomaron decisiones por nosotros. Y dicen que nuestros hijos tienen que tomar decisiones propias. Los que dicen eso no tuvieron padres buenos. Viven con el trastorno de haber tenido padres malos. Porque los que tuvimos padres buenos, nosotros, los que fuimos disciplinados, corregidos, los que teníamos que pedir permiso hasta los 20 años, hoy somos hijos valiosos. Así queremos educar a nuestros hijos. No queremos decirle que el pecado está bien y que no hay problema que ellos escojan ser lo que tú no los creaste. Queremos enseñarle el propósito que tú tuviste al crearlos con su sexualidad, con su orientación de acuerdo a su biología. Que tú no te equivocas cuando pones un hombre dentro de un hombre que tú creas perfecto. Ayúdanos, Dios, líbranos, sálvanos, intercedemos por nuestra nación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.